Esta mañana yo quiero mostrar cómo la Biblia, desde el primer capítulo hasta el último, trata de poder colocar en la mente de todos los seres humanos dos atributos de Dios. Dios tiene muchos más, por supuesto, pero hay dos atributos que siempre se resaltan. El primer atributo es: Dios es amor. Incluso el carácter de Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Número dos, Dios es poderoso. Tu imposibilidad es la posibilidad divina. Tu fracaso puede ser la victoria divina. Dios es amor y Dios es poder. Y el error humano es desafiar su poder y rechazar su amor. Grave error. Y esta mañana yo quiero abrir la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, libro de Génesis, capítulo 17. Vamos a Génesis, capítulo 18. Génesis 18, versículo 14. Y aquí la Biblia presenta una pregunta que todos vamos a responder esta mañana. Génesis capítulo 18, versículo 14. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Es lo que dice su Biblia también. ¿Sí? Vamos ahí. ¿Hay alguna cosa? ¿Acaso hay alguna cosa imposible o difícil para Dios? Y de allí viene la respuesta. De aquí a un año, en este mismo tiempo, yo volveré a ti y Sara tendrá un hijo. ¿En qué circunstancias se sale esta pregunta? Un día cuando el ángel de Jehová vino para hablar con Abraham y le dice: mira, Abraham, tú vas a tener un hijo. Y Sara estaba riéndose, ¿verdad? Dice: ¿cómo yo voy a tener un hijo? Un hijo se puede esperar cuando una mujer está joven, ¿verdad? O todavía está dentro de ese proceso, de ese tiempo donde puede el óvulo ser fecundado por el espermatozoide para poder crear la vida. Y ella dice: yo ya ni siquiera tengo el periodo de las mujeres. Yo ya estoy a los 90 años, mi esposo tiene 100 años. ¿Cómo es posible? Eso es ilógico. Eso es imposible. Y allí viene la pregunta que hace Dios. Dice: ¿hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Porque la respuesta más inmediata es porque Dios es poder. Y el poder de Dios funciona en contra de nuestra lógica. ¿Saben cuándo entramos en problemas los seres humanos? Cuando nos creemos que somos más sabios que Dios. Creemos que nosotros tenemos la razón y no Dios. Miren cómo es el ser humano de curioso. Va a la Biblia y en la Biblia dice: tienes que comer esto, esto y esto. El ser humano cierra la Biblia y dice: no, yo puedo comer lo que quiera. ¿Por qué? Bueno, porque es verdad, la Biblia dice, pero es anticuado, es para el judío. ¿Qué tiene que ver eso? Es salud, eso es principio de salud. Pero el ser humano va y dice: no, yo voy a comer incluso aquello que la Biblia no quiere. ¿Por qué? Porque creo que yo tengo la razón. Es más, hay gente que discute con Dios y dice: ¿cómo Dios vas a prohibir esto si esto es? O sea, el ser humano cree que tiene la razón. Va a la Biblia y encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis que el día que Dios separó para la adoración es el sábado. Comienza en la creación, allí continúa con los profetas, patriarcas, continúa con los profetas. Jesús guardó el sábado. De tapa a tapa de la Biblia hay un día que Él separó. Viene el ser humano y dice: no, yo voy a guardar otro día. ¿Por qué? Porque todos los días son iguales. ¿Escuchaste esa declaración, verdad? Todos los días. Finalmente, Dios me va a aceptar el día que yo quiero. En otras palabras, yo tengo la razón. Y el ser humano quiere imponer su voluntad. El ser humano cree que es más sabio que Dios. Incluso desafía
el poder de Dios. Y ahí se meten problemas serios. Ahora, la pregunta es, ¿hay alguna cosa imposible? Y esta mañana yo te quiero mostrar de una manera breve. Para Dios no hay nada imposible. Él tiene la última palabra. Él es poderoso y Dios está al control de la historia, de las situaciones, de las circunstancias y de todo. Y Él puede romper cualquier lógica humana, pero no te atrevas a desafiar a Dios. Porque aquel que desafía a Dios termina mal. Mira, hace algunos años yo recuerdo la primera vez que yo volé en un avión. Sabes que la primera vez es emocionante, ¿verdad? Ya en todo, las primeras veces causan mucha emoción. Yo tenía, recuerdo, una cámara pequeñita que había comprado justamente para ese viaje. Y allí, mientras subía al avión, gracias a Dios me tocó justo al lado de la ventana. Y yo estaba allí despegando de Lima, estaba saliendo. Y yo conocía un poco allí la ciudad. Cuando yo estaba allí paseando en la ciudad, los edificios eran grandes, habían grandes monumentos, habían grandes carros, grandes camiones. Entonces yo, era la primera vez allí en el avión, yo dije, yo voy a llevar mi cámara para tomar fotos, todo lo que vi. No sabía que en el cielo solo se ven nubes, ¿no? Y no hay nada más para tomar. Pero bueno, ahí estaba con la cámara. Entonces ahí, mientras el avión estaba despegando, la emoción tremenda era. Ahí levanté la ventanita y empecé a tomar fotos, ¿no? Desde arriba, a medida que el avión se elevaba, yo empezaba a tomar fotos. Y yo conocía esos lugares y veía que aquellos edificios enormes cada vez se hacían más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. Aquellos carros grandes parecían juguetes. Y después yo hacía zoom, zoom, zoom y no encontraba ningún ser humano. Aquellos tremendos monumentos eran pequeños. Y el ser humano, que ya es pequeño, por más que le ponga zoom solamente a cierta distancia, ya no lo ves más. Ahora, mientras el ser humano está aquí en la tierra, se cree el todopoderoso, aquel que desafía, aquel que rechaza. Yo digo, Señor, tanto amor tienes. Qué difícil es para ti desde el cielo cuando alguien te niega, alguien reniega, alguien hace en contra de ti. Mirar al ser humano y hacer, se acabó. Se acabó. Él es poder, pero es amor. Y en su amor usa su poder para intentar convencer a ese ser humano insignificante que tanto lo ama. Pero mientras estás aquí, levantas el pecho, te crees rico, poderoso, te crees. Sube a un avión y vas a ver qué tamaño eres. Y así desafiamos tu poder. Así desafiamos su amor. Ahora, si Dios es amor y poder, Dios tiene el control de todo. Fíjate una cosa, Dios tiene el control absoluto de la naturaleza. La naturaleza le obedece. ¿Te acuerdas tú de aquella historia? Un día el pueblo de Israel estaba avanzando para la tierra prometida. Entonces se enfrentan ante el primer problema grande, frente a un mar. El pueblo enemigo estaba detrás, había montañas a un lado, el mar a otro lado. ¿Qué cosa podía hacer el ser humano? Estaba perdido, estaba condenado a morir. Allí los israelitas empezaron a llorar y Dios habla a Moisés y dice, ¿pero qué te olvidaste cómo salieron? Y fíjate una cosa, levanta la vara, le dice Dios a Moisés. Y cuando levanta la vara, el mar se abre. ¿Qué cosa es eso? Poder. ¿Cómo es posible que el mar se pueda abrir? Intenta abrir el mar. Pero Dios tiene el control absoluto de la naturaleza. Cuando Jesús vino a esta tierra, un día los discípulos estaban allí en alta mar, y mientras estaban navegando, dice que se levantó una tormenta, y en medio de la tormenta ellos pensaban que iban a morir. Y cuando estaban a punto de morir, apareció alguien caminando sobre las aguas y gritaron diciendo, es un fantasma, es un fantasma, es un fantasma. Y él le dice, no teman, yo soy. Solo que cuando nosotros entramos en miedo, todo nos asusta, ¿verdad? Tú ya viste una persona que tiene miedo, todo lo hace grande. Una persona que tiene miedo a las ratas, un pericote parece un león, ¿verdad?
El miedo. Y el miedo nos hace perder de vista que Dios está con nosotros diciéndonos: no temas, aun cuando las olas suban, aun cuando crees que está perdido, yo estoy y yo tengo el control. Llegó Jesús, Pedro salió, intentó caminar sobre las aguas, la tormenta acabó. Otro día Jesús estaba con los discípulos, solo que él estaba durmiendo, dice, al pie del barco. Y todos los discípulos luchando contra la marea. Él salió allí del barco y dijo: haya paz, y la naturaleza obedeció. Dios tiene poder y control absoluto sobre la naturaleza. La naturaleza obedece a Dios porque Él tiene el control. Yo conozco historias de personas que estaban a punto de suicidarse y ahí encontraron esperanza. Conozco historias de personas que Dios revierte su historia de fracaso en victoria, de dolor en victoria, de la derrota a la victoria. Dios puede transformar la mayor amargura de tu vida y lo puede endulzar con su gracia. Dios puede darte gracia en tu desgracia. Dios puede revertir situaciones. ¿Recuerdas tú a José? 17 años vendido por sus hermanos. Yo no sé si nadie de los que está aquí ha sido vendido por su hermano, porque si hubiese sido vendido no creo que estuviera vivo el hermano, ¿verdad? Vendido, traicionado, fue allá a la casa de Potifar y allí fue calumniado y fue enviado injustamente a la cárcel. Yo siempre me pregunté, un joven que soporta todas esas cosas no solamente tiene tantas heridas en la vida, sino tiene tanto odio. Tú ya viste jóvenes que solamente porque el padre despreció tienen tanto odio y toda la vida viven odiando. Tú viste allí personas que viven con tanta amargura en la vida, tomando veneno de odio para sí, porque odian o porque alguien le destruyó la vida. Mas José, él decidió tomar la opción divina y Dios curó sus heridas y él perdonó a sus hermanos y llegó hasta el palacio del rey, porque Dios puede curar las mayores heridas, puede levantarte de las mayores tragedias. Dios tiene poder para hacer aquello que imposiblemente es para ti, es imposible para ti. Tiene poder. Sin embargo, Dios, aunque tiene poder, no puede todo. Y esto aparentemente es una contradicción, ¿verdad? Aunque tiene poder, no puede todo. Cuando yo abro la Biblia, encuentro en Jeremías 31, 3, y dice así: con amor eterno te he amado. Dios no puede dejar de amarte por más ingrato e indiferente que seas. Y cuando yo voy al libro de Oseas capítulo 11, encuentro uno de los textos que toca tanto mi vida. Oseas capítulo 11 versículo 2 dice así: cuanto más te llamaba, más te alejabas. ¿Tú has leído este texto? Voy a leer una vez más, Oseas 11:2. Cuanto más les llamaba, ellos más se alejaban. Mira lo que dice el versículo 8. ¿Cómo te dejaré, oh Efraín? ¿Cómo te entregaría, oh Israel? ¿Cómo te haría como Adama? ¿Cómo podría hacerte como Seboín? Mi corazón está conmovido dentro de mí, mis entrañas se compadecen. ¿Qué cosa está diciendo Dios? Hijo, si hay algo que yo nunca podré hacer contigo, es dejar de amarte o amarte menos porque tú haces algo en contra de mí. No puedo. Dios nunca podrá dejar de amarte y ni te amará menos por las cosas que haces. Juan capítulo 6 dice Jesús: todo el que viene a mí no le echo fuera. Lo segundo que Dios no puede hacer
es rechazar a un pecador por más miserable que éste sea. Pero la última, que Dios no puede, es al cual voy a dedicar solo unos minutos. Dios tiene tanto poder para todo. Escúchame aquí, pero no puede salvarte si tú no quieres. No puede. Porque Dios no creó al ser humano como una máquina, como un robot programado. Y Dios tiene tanto poder como para romper el corazón incrédulo de un ser humano, pero Él no lo rompe. Él prefiere tocar la puerta. Dios tiene tanto poder como para poder derribarte y poder destruirte, pero Él no lo hace. Si hay algo que limite el poder de Dios, ¿sabes qué cosa es? Tus decisiones. Y por más que Dios tenga poder para todo, Él no tendrá poder para salvarte si tú no quieres. Por eso el texto más triste que yo leo en el Nuevo Testamento está basado en Mateo capítulo 23, versículo 37. ¿Sabes que es uno de los textos más tristes que yo leo? Dice así Mateo 23, 37. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y yo quiero que tú leas el clamor de Dios cuando dice: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero tú no quisiste. Voy a leer una vez más este texto. Solo que en lugar de Jerusalén, yo quiero que coloques tu nombre. Y allí no sé cuál es tu nombre. Carlos. Voy a poner mi nombre. Joel. Joel. Tú que matas a los profetas. ¿Qué es matar a un profeta? Aquí era literal. Ellos mataban a los profetas, pero en nuestro caso puede ser despreciar a los que son enviados por el Señor. Y dice así: ¿cuántas veces te llamé? ¿Cuántas oportunidades yo te vi? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Pero tú no quisiste. Queridos, por eso es que el mayor error del ser humano es despreciar la voz de Dios. Tú tienes solamente dos opciones en la vida. La primera opción es correr a los brazos de Dios, y la segunda opción es huir de la presencia de Dios. Y Salmo 139 dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde? Hoy quiero hablar contigo de un tema muy importante. ¿Te diste cuenta que en la vida muchas veces nos sentimos encerrados y a veces parecemos prisioneros de muchas cosas? Crisis familiares, crisis económica, malas noticias, muchas veces hace que nos podamos sentir en una celda, en una cárcel, en un callejón sin salida. ¿Te ha pasado eso? Pues esta noche yo quiero hablarte algo muy importante. Y sabes, yo traje para ti una llave. Encontré la llave para poder salir de todas esas preocupaciones. Encontré la llave para poder ser libres, tener libertad sin límites. Esa llave yo lo tengo aquí en mi mano. Esa llave se llama Palabra de Dios. Así que te agradezco por dejarme ingresar a casa,
estamos juntos, estamos reunidos allí toda la familia, ¿verdad? Ahora quiero que prestes mucha atención, porque el momento que abra este libro, recuerda que estamos abriendo una prisión, estamos abriendo una celda para ser libres como Cristo nos creó, libres sin límites. Ahora, cuando abro la Biblia, quiero invitarte también para que tú puedas abrir tu corazón. Casi 2 millones de personas en el mundo mueren por falta de agua potable. Por falta de agua potable hay muchas enfermedades. Se considera que en unos 15 años más adelante, la mitad de la población mundial carecerá de agua. Y esto es una noticia muy preocupante. Lo has escuchado por diversos medios. Eso preocupa a la humanidad. Se está tomando medidas para que esto no llegue a suceder. Ahora, es impresionante también de que el 97% de agua que tenemos en el mundo, los seres humanos no podemos beberlo. ¿Sabes por qué? Porque son aguas saladas. Y el 3% que queda de agua dulce, casi 2/3, está en los glaciares, está en los polos. Así que hay que cuidar mucho el agua que tenemos. Hoy estamos hablando del agua. Ahora, ¿tú te imaginas en algún momento que el planeta llegue a quedarse sin agua? Eso sería realmente una tragedia, porque llevaría a miles de personas a la muerte. Sin agua hay enfermedades, sin agua hay suciedad, sin agua el ser humano simplemente moriría. ¿Te has dado cuenta que sin agua no tenemos vida? Fíjate, los seres humanos, para que puedan construir una ciudad, de lo primero que ellos se aseguran es que tenga agua. En tiempos muy antiguos, para poder levantar una ciudad, la gente primero tenía que ver si hay un río cerca. Y es curioso que las ciudades se construían teniendo al río que pasase por el centro de la ciudad. Y ellos tenían una estrategia muy buena, porque la ciudad también levantaba inmensos muros. ¿Y con qué finalidad? Cuando venía un enemigo más poderoso, todo lo que tenían que hacer es cerrar las puertas y estar seguros. Mira, si tenían agua adentro, tenían salud, tenían limpieza, podían sembrar, podían cosechar. El agua les daba garantía, el agua les daba salud. Tener agua es tener vida. ¿Cuán importante es el agua? Vamos a pensar un momento cuán importante es el agua en el medio natural. Imagínate, si nosotros quitamos al agua de la naturaleza, nos vamos a encontrar con un desierto totalmente árido. Si quitamos el agua del mundo natural, estamos hablando de un mundo sin verdor. Un mundo que no tiene verde es un mundo totalmente trágico. Un mundo que no da ganas de verse. Es un desierto total. Ahora, en el mundo natural se necesita mucho de agua, ¿verdad? Necesita el agua. Las plantas necesitan agua para florecer. Si no hubiese agua, no hubiese alimento, no hubiese sembrío, no hubiese cosecha, no existiría absolutamente nada. Ahora, otra cosa. El cuerpo humano, tu cuerpo, mi cuerpo, también está constituido por agua. ¿Te diste cuenta? Cada célula de nuestro cuerpo necesita de agua. Nosotros necesitamos de agua. Si tú no consumes agua, por lo menos 8 vasos al día, vas a tener problemas físicos. Tus riñones, por ejemplo, van a crear cálculos. El corazón va a tener problemas cardíacos. Si tú no consumes agua, vas a tener un cerebro totalmente cansado. No vas a tener lucidez mental. Si tú no consumes agua, vas a tener serios problemas de salud. Es más, el agua tiene muchos beneficios, como poder darnos siempre lozanía en la piel, como podernos darnos radiante juventud.
El agua es una bendición. Dios nos hizo a este cuerpo humano prácticamente con el 70% de agua. Entonces, vamos al mundo natural. El mundo natural, la naturaleza, necesita agua. Vamos al ser humano. El ser humano necesita agua para vivir. Sin agua no tiene vida. Ahora, pero hay algo interesante que tú debes conocer. Los seres humanos fuimos creados seres indivisibles. Es decir, tú eres un ser humano que tienes que cuidar 3 áreas de tu vida. Y de eso tú has escuchado muchas veces, pero una vez más te voy a hacer recordar. Tienes que cuidar tu salud física, ¿correcto? Tienes que cuidar tu salud mental. Pero el área más descuidada del ser humano no es la física ni la mental, sino es el área espiritual. Ahora, yo quiero que tú entiendas lo siguiente. Si el mundo natural necesita de agua, tu cuerpo físico necesita de agua, entonces un área de tu vida que tú has descuidado, que es el lado espiritual, también necesita agua. Muchas veces me han preguntado, ¿por qué hay tanta gente infeliz? ¿Por qué hay tanta gente que parece que se seca en vida? La respuesta es porque les falta agua. Pero no les falta agua para su cuerpo físico, les falta agua espiritual. Porque el corazón también necesita de agua. Entiéndelo. Ahora, tú no puedes negar tener sed. Tú por más que digas, yo no creo en el agua, yo no tengo sed, tu cuerpo te va a pedir, tu cuerpo físico te va a pedir que le des agua. Y cuando tienes sed, tienes que correr al agua. Pero qué curioso, cuando nuestro corazón, la parte espiritual de nosotros, nos pide agua, en lugar de nosotros darle agua, le damos otra cosa. Más o menos ocurre también en el lado físico, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta que muchas personas que tienen agua limpia, disponible, agua allí, en lugar de tomar agua empiezan a beber gaseosas, bebidas azucaradas, que empiezan a destruir su organismo? Pero eso también ocurre en el lado espiritual. Ahora, si tú entiendes perfectamente lo que ocurre en el lado físico, tú me vas a entender también lo que ocurre en el lado espiritual. Vamos a comparar estas dos áreas. ¿Correcto? Vamos al lado físico. Mira, al lado real, a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Yo te dije que un mundo sin agua es un desierto. Ahora te digo, una persona que no bebe agua espiritual tiene una vida totalmente desierta. Tu vida no tiene flores, no tiene sueños, no tiene verdor. Tu vida está seca. ¿Sabes qué necesitas? Agua, pero agua espiritual. Eso es lo que tú estás realmente necesitando. Dije, si no existe agua, ¿qué cosa más hay? Hay enfermedades. Si no existe agua, hay deshidratación. Si tú no consumes agua. Ahora, en el lado espiritual también ocurre lo mismo. Ahora, ¿te imaginas el mundo sin agua? Sería una pestilencia, ¿verdad? Habría mucha suciedad. Entonces tú te preguntas y dices, pastor, ¿por qué en el mundo hay tanta inmoralidad? ¿Por qué en el mundo hay tanta violencia, hay tanta suciedad? ¿Por qué el mundo está tan sucio? Entonces la respuesta es, porque el mundo ha descuidado la parte espiritual que también necesita de agua. Entonces, ¿quieres reverdecer? ¿Quieres sonreír? ¿Quieres que tu vida no sea un desierto? ¿Quieres que tu vida sea fructífera? ¿Quieres tener frutos? ¿Quieres florecer? Así como tu cuerpo necesita de agua, también tu lado espiritual, el área espiritual de tu vida necesita de agua. Ahora tú dices, pastor, y me está hablando tanto de agua. Ahora, ¿qué es el agua? ¿Es el agua física, aquel que tomo del caño para beber? Espérate. Vamos a abrir la Biblia, ¿te parece? Y vamos al libro, vamos al primer texto, vamos al libro de San Juan. Allí en el libro de San Juan, nosotros vamos a encontrar la respuesta para este asunto. San Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. Ahora, si tienes una Biblia en casa, acompáñame, porque esto es lo que tú debes tomar hoy, beber hoy. Estoy hablando de la importancia del agua, no solamente en tu salud física, sino también en tu salud espiritual. El agua literal, el que consumes diariamente, conoces, pero esta agua probablemente no conozcas. 7:37 del libro de San Juan dice así:
Era el último día de la fiesta. Jesús se puso en pie, alzó su voz diciendo: mira, levanta la voz. Jesús quiere que todos te escuchen. Yo quiero que pongas silencio. Allí donde estás, mirando el programa, atento, está muy bien. Jesús quiere levantar su voz también por este medio y te dice así: si alguno tiene sed, te pregunto, ¿me estás escuchando? Una vez más te repito, si alguno tiene sed. Puede ser que todos, pero si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el versículo 38 dice: porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Querido, el enemigo de Dios, que es el diablo, sabe que tú tienes una necesidad espiritual y que tu corazón te reclama con tanta ansiedad: dame de beber. ¿Sabes cómo se expresa ese deseo? Por esa incomodidad que tienes. En la noche te vas a descansar y no logras conciliar el sueño. Y empiezas a pensar y revisar todas las cosas y dices: pero ya hay muchas cosas que tengo, he conseguido todo, tengo mi título, tengo autoridad, tengo dinero, pero parece que algo me falta. Ese es el lado interior, tu lado espiritual que te dice: dame de beber. ¿Y quién es el agua? El agua es Jesús. Pero tú, en lugar de darle a Jesús al vacío de tu corazón, tú empiezas a buscar otra agua. Y ahora te menciono, el enemigo de Dios ha levantado fuentes por doquier. Allí, fuentes de agua contaminada, fuentes de agua sucia. Esas fuentes de agua se llaman fuentes de placer, fuentes de alcohol, fuentes de vicio. Hay muchos ríos contaminados y te dice: mira, ¿quieres saciar tu sed? Ven aquí, la música va a saciar tu sed. ¿Quieres saciar tu sed? Vamos, yo te doy fama, ven para acá, la fama va a saciar tu sed. ¿Quieres saciar tu sed? Tú necesitas más dinero, necesitas un mejor empleo y te lleva a esas aguas. Y cuando estás en esas aguas dice: pero ya tengo esto, ¿qué más me falta? Y tu corazón sigue diciendo: necesito agua, necesito a Cristo. Y el diablo te sigue llevando a fuentes equivocadas. Es por eso que hay tanta gente infeliz. Es por eso que hay tanta gente que se está muriendo diariamente. Es por eso que tanta gente vive amarga. Es por eso que la gente no encuentra el sentido de su vida, porque su vida es un desierto, se rinde, se desanima, anda con la cabeza hacia abajo. ¿Por qué? Porque el área espiritual de su vida está muriendo de sed, pero de sed de Jesús. Deja de beber en fuentes equivocadas. Lo que tú necesitas en tu vida es beber de la verdadera fuente, de la fuente inagotable, de la fuente cristalina, de la fuente que realmente va a saciar la sed de tu corazón. Tú necesitas beber de Jesús. Jesús levanta la voz, imagino allí una multitud de personas y dice: miren, ¿alguien de ustedes tiene sed? ¿Alguien tiene sed? Claro que Jesús no estaba hablando de la sed física. Jesús estaba hablando de la sed espiritual que todo ser humano tiene en su corazón. ¿Tú tienes sed? No te quedes con sed. Ven, yo te ofrezco esta agua. Yo te ofrezco esta fuente inagotable que realmente te va a saciar. Tú te puedes estar preguntando allí y decir: pastor, ¿está bien? Ahora entiendo que he descuidado mucho lo que mi corazón decía: dame agua, estoy muriéndome de sed espiritual. Ahora, ¿qué puedo hacer para tener esa agua? Mira, vamos a la Biblia. En el libro de Salmos, capítulo 42, el versículo 1 dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Me encanta mucho esta imagen. ¿Conoces el ciervo? ¿Has visto alguna foto? ¿Has visto alguna imagen? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice el texto, así clama mi alma, mi corazón por ti, oh Dios. Versículo 2 dice:
mi alma tiene sed de Dios. ¿Viste lo que dice David? No está hablando de una sed física, está hablando de una sed espiritual. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Entonces, yo no me quedo con los brazos cruzados. Aquí David me enseña cómo beber del agua. Y allí dice el versículo 2, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Qué extraordinaria respuesta para un mundo que muere de sed. En este momento hay miles de personas que no tienen agua, carecen de agua limpia, de agua pura, de agua dulce. Pero hay millones de personas que están careciendo del agua verdadera para su alma, que es Cristo Jesús. Ahora, quiero mencionarte lo siguiente. Aquí me pone una figura realmente extraordinaria. Aquí David me dice así, como el ciervo. Se dice que los ciervos muchas veces comen serpientes venenosas y eso hace que ellos puedan tener una sed desesperada. Y esa necesidad hace que ellos puedan bramar. Pero el ciervo no dice, oh, tengo sed y voy a esperar aquí la muerte. No, el ciervo empieza a correr y aunque se canse va a buscar una fuente. El ser humano hace lo contrario. El ser humano cuando tiene sed espiritual, en lugar de correr a la fuente correcta que es Cristo, empieza a embarrarse en otras fuentes para satisfacer esa sed. Tremendo error, buscar agua en el lugar que no es indicado. Es por eso que te complicas la vida. Aquí dice, yo tengo alma, yo tengo sed, mi alma tiene sed de Dios, pero yo no me cruzo los brazos. Yo voy a buscar a Dios, me presentaré delante de Dios. Y qué desafío tremendo. ¿Sabes por qué? Porque nuestro corazón, ahora vamos a ser sinceros, ¿está bien? Vamos a conversar. Mira, nuestro corazón realmente no tiene necesidad de Dios. Dime, ¿es verdad o no? ¿Qué necesita tu corazón? Tú puedes decir, no, pastor, mi corazón ahora necesita una fiesta este fin de semana. Mi corazón necesita diversión. Mi corazón necesita placer. Sí, porque esa es nuestra naturaleza humana. No hay un ser humano que diga, oh, yo quiero a Dios, deseo a Dios, busco a Dios con ansiedad. No. Pero tu corazón se muere por tener a Cristo. Pero ¿sabes cuál es la tragedia? Que nosotros no deseamos buscar el agua en Jesús. Es por eso que preferimos beber de cualquier otra fuente. Es por eso que preferimos morir de sed. Es por eso que preferimos secarnos en vida en lugar de ir a Jesús. Ahora, pastor, pero si mi naturaleza me dice que yo no puedo buscar a Jesús, ¿quiere decir que estoy perdido? No, querido. El Espíritu Santo puede hacer un trabajo extraordinario en tu vida. Y esta noche, si tú estás viendo este programa, es porque el Espíritu Santo ya está trabajando en el corazón. Está despertando en ti la necesidad de realmente saciarte del agua que vale la pena. En el libro de Jeremías, el capítulo 2, hay una amonestación de Dios para su pueblo. Y dice así, 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Sabes cuáles son estos 2 males? Dejaron la fuente de agua viva y corrieron tras cisternas rotas. Muchas veces corremos tras el placer para llenar el vacío del corazón. Y cuando parece que nos ha dado felicidad, nuevamente quedamos vacíos. ¿Tú crees que las fiestas te hacen feliz? Es verdad, te hacen feliz por 10 minutos, por una noche. Cuando está la música a todo volumen, tú tienes mucho placer y parece que tu corazón está satisfecho. Pero cuando la música baja y todo queda en silencio, tu corazón sigue vacío. 2 males ha hecho. Abandonó la fuente de agua viva y fue tras corrientes o tras cisternas rotas. Y esta noche yo quiero hacerte una invitación especial para ti. Pero escúchame, no lo voy a hacer yo. Lo va a hacer Jesús. ¿Está bien? Lo va a hacer Jesús. Y quiero que escuches atentamente qué cosa tiene Jesús para decirte hoy. En el último libro de la Biblia,
en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, en el versículo 17, dice así. Vamos al último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Dice: el espíritu y la esposa dicen, ven. Te pregunto, ¿tú estás escuchando en este momento? ¿Estás teniendo la necesidad en tu corazón de ir a Jesús? El Espíritu Santo está trabajando en ti. Te dice, ven. Y el que oiga, diga, ven. Y el que quiere, venga. Me encantan siempre las invitaciones de Jesús, porque nunca nos fuerza a hacer algo sin nuestro consentimiento. Jesús te dice, ¿tienes sed? Ven. ¿Qué tienes que hacer? Venir. Ven. El que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Basta de beber en pozos equivocados. Un día Jesús se presentó a una mujer que estaba buscando satisfacer su necesidad a través del placer. Jesús le dijo, volverás a tener sed, pero yo tengo una mejor agua para ti. Y Jesús esta noche también te ofrece el mejor de las aguas, Él mismo. ¿Sabes qué tienes que hacer? Ir a Jesús. Pastor, ¿cómo voy a Jesús? Cierra tus ojos, donde tú estás, y repite conmigo esta oración. Querido Dios, tú eres el agua que yo estoy necesitando. Gracias porque hoy tu palabra me habló directamente, y ese vacío que tengo en el corazón, quiero que pueda ser llenado solamente por ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿El mundo muere de sed? No, hay un agua disponible, que es Cristo. Gracias por permitirme acompañarte en esta noche. Y te recuerdo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad te da libertad. La verdad te prepara para la eternidad. Nos encontramos pronto.